¿Escuchaste que los que guardan la ley están bajo maldición? Que Jesús abolió los 10 mandamientos. Siendo así, ¿debe el cristiano de hoy guardar la ley? Es momento de que conozcas lo que nunca te dijeron. Los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. El texto de Gálatas capítulo 3 versículo 10 presenta a un grupo de personas que pretenden justificarse delante de Dios o ser salvas guardando la ley, lo que contrasta con el grupo del versículo 9, los de la fe. Una forma rápida de explicar este pasaje sería aclarando de cuál ley está haciendo Pablo alusión aquí. El versículo termina diciendo: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Nótese que no dice las tablas, sino el libro de la ley. La ley de Moisés contenía bendiciones maravillosas para los obedientes y terribles maldiciones para los desobedientes. La más leve violación de las ordenanzas de la ley era suficiente para incurrir en maldición. Finalmente, el legalismo fue creciendo hasta convertirse en un minucioso esfuerzo para evitar caer en la maldición de la ley. Pero una persona, aun evitando la maldición de la ley, solo podía, en el mejor de los casos, obtener una justicia legal. No necesariamente habría alcanzado la justificación delante de Dios. Es importante recalcar que la ley señala o muestra el pecado. Pretender obtener justificación por medio de ella es procurar un imposible. Pablo expresó en Romanos capítulo 3, versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y en Gálatas capítulo 2, versículo 16 confirma: por las obras de la ley nadie será justificado. De lo antes señalado se debe concluir que, aunque el texto de Gálatas capítulo 3, versículo 10 está haciendo alusión al libro de la ley, si se procura obedecer los 10 mandamientos con la misma intención de obtener justificación o salvación, es aplicable la misma sentencia de maldición. Por otro lado, la creencia de que ya no debe guardarse la ley para no caer en maldición contrasta con lo que menciona el libro de los Salmos en el capítulo 119, versículo 21. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. De manera que una persona que viola deliberadamente la ley es condenada. Si bien es cierto, el cumplimiento de la ley no nos salva, es imposible ser salvos en desobediencia. La observancia legalista de mandatos o normas para obtener el fin de la salvación está descartada en las Escrituras. Más bien ratifica que por gracia habéis sido salvados por la fe. Y esto no proviene de vosotros, sino que es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Los que dan la espalda al plan de salvación de Dios por medio de la fe nunca pueden cumplir los más insignificantes requisitos de la ley. Sus esfuerzos están condenados al fracaso. La única forma posible de lograr la justificación es por la fe en Jesucristo. Así, mediante la aceptación del sacrificio de Cristo, los seres humanos son debidamente reconciliados con Dios. Se crea un nuevo corazón dentro de ellos y son capacitados por la fe para vivir una vez más obedeciendo la ley de Dios. De allí que guardamos la ley no para salvarnos o justificarnos, sino porque ya hemos sido salvados por Jesucristo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Uno de los textos más usados fuera de contexto para demostrar
que los 10 mandamientos están sin vigencia es Efesios capítulo 2, versículo 15. Con este caso se comprende mejor el viejo adagio: sacar un texto fuera del contexto es bueno para un pretexto, es decir, para probar un punto de vista personal. Un breve análisis del contexto arrojará luz sobre lo que el apóstol quiso decir. Se presenta un contraste entre gentiles y los israelitas. Dios estableció su pacto con Abraham y sus descendientes. Ellos debían actuar para que los beneficios del pacto también llegaran a los paganos, invitándolos a participar en la adoración del verdadero Dios. Sin embargo, los israelitas fracasaron en llevar a cabo el plan de Dios. Se centraron en ellos mismos. Analicemos los versículos 11 y 12 del capítulo en cuestión. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Esta distinción trajo como consecuencia lo que menciona el versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, en griego. En hebreo es Mesías. Pero Israel esperaba a un Mesías, es decir, contaba con Cristo. Los gentiles quedaron alejados de la ciudadanía de Israel, por lo tanto eran extranjeros y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Los gentiles no tenían esperanza en el Mesías y como consecuencia tampoco en las bendiciones que emanan de él. En las inscripciones cristianas, en las catacumbas romanas, frecuentemente aparece la palabra esperanza, pero nunca se encuentra sobre una tumba pagana. Cuando el Evangelio se predicó a los gentiles, muchos respondieron positivamente, cumpliéndose así lo que expresa el versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es decir, somos reconciliados por su sangre, redimidos por su sangre, justificados por su sangre, limpiados por su sangre. La sangre de Cristo vindica el buen nombre de Dios y es la prueba de su infinito amor. El versículo 14 indica: Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Cristo no es solo el pacificador, sino también la paz. Él es el vínculo de unión y de paz. En Él todas las divisiones de la humanidad deben cesar. En el Antiguo Testamento la idea de paz a menudo estaba vinculada con la del Mesías, y como Cristo era la paz de judíos y gentiles ante Dios, estableció la paz entre ellos. De allí que de ambos pueblos hizo uno. Las diferencias han sido erradicadas. Y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, porque Cristo ha actuado, derribando la pared intermedia de separación o el muro que los separaba. Todo gentil que deseaba obtener la ciudadanía de Israel tenía que enfrentarse a un complicado sistema de requerimientos legales. De esta manera, el sistema judío se convirtió en una barrera casi infranqueable, una pared intermedia que impedía que los gentiles aceptaran la adoración del verdadero Dios. Ahora bien, según el versículo 15, ¿cuáles son los mandamientos expresados en ordenanzas que Cristo abolió en su carne? El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 2, no se refiere a la abolición de los 10 mandamientos, se refiere a la abolición de las enemistades y a las ordenanzas ceremoniales como la circuncisión, un rito que separaba a judíos y gentiles. La circuncisión había sido la barrera o pared de separación que demarcaba la división. Si alguien deseaba pertenecer al pueblo israelita o participar de la Pascua, la primera exigencia era la circuncisión. Esto es lo que el contexto expresa que Jesús derribó. Resulta oportuno citar la versión ortodoxa judía Brit Hadashah, 1999. En Efesios 2.15,
dirimiendo en su carne las enemistades, la Torá de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciéndola Shalom. Del mismo modo, lo traduce la versión Reina Valera de 1909, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz. Por las consideraciones anteriores, pensar que Pablo indicó en este pasaje que estaban abolidos los 10 mandamientos sería contradecir sus escritos. Además, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, versículo 19, enfatizó: la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Aquí se demuestra una vez más la vigencia del decálogo. Por el contrario, la circuncisión entra en los mandamientos en orden a ritos que caducaron y ya no tienen importancia, debido a que en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Hay dos errores contra los cuales los hijos de Dios, particularmente los que apenas han comenzado a confiar en la gracia, deben cuidarse. El primero, sobre el que ya se ha insistido, es el de fijarse en sus propias obras, confiando en alguna cosa que puedan hacer para ponerse en armonía con Dios. El que está procurando llegar a ser santo mediante sus propios esfuerzos por guardar la ley, está procurando una imposibilidad. Todo lo que el hombre pueda hacer sin Cristo está contaminado de amor propio y pecado. Solamente la gracia de Cristo, por medio de la fe, puede hacernos santos. El error opuesto y no menos peligroso es que la fe en Cristo exime a los hombres de guardar la ley de Dios, que puesto que solamente por la fe somos hechos participantes de la gracia de Cristo, nuestras obras, según este punto de vista, no tiene nada que ver con nuestra redención. Pero es necesario aclarar aquí que la obediencia no es un mero cumplimiento externo, sino un servicio de amor. Cuando es implantado el principio del amor en el corazón, cuando el hombre es renovado conforme a la imagen del que lo creó, se cumple en él la promesa del nuevo pacto. Pondré mis leyes en su corazón y también en su mente las escribiré. Y si la ley está escrita en el corazón, ¿no modelará la vida? La obediencia, es decir, el servicio y la lealtad de amor, es la verdadera prueba del discipulado. Siendo así, la Escritura dice: este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y no hay verdad en él. En vez de que la fe exima al hombre de la obediencia, es la fe, y solo ella, la que lo hace participante de la gracia de Cristo y lo capacita para obedecerlo. La sofistería de Satanás consiste en hacer creer que la muerte de Cristo trajo la gracia que reemplazó a la ley. La muerte de Cristo no cambia o anula o debilita en el menor grado la ley de los 10 mandamientos. Esa preciosa gracia, ofrecida al hombre por medio de la sangre de Cristo, confirma la ley de Dios. Desde la caída del hombre, el gobierno moral de Dios y su gracia son inseparables. Van de la mano a través de todas las dispensaciones. Así como el sacrificio en beneficio nuestro fue completo, así también nuestra restauración de la corrupción del pecado debe ser completa. La ley de Dios no disculpará ningún acto de perversidad. Ninguna injusticia escapará a su condenación. El sistema moral del Evangelio no reconoce otro ideal que el de la perfección del carácter divino. La vida de Cristo fue el perfecto cumplimiento de todo precepto de la ley. Él dijo: he guardado los mandamientos de mi Padre. Su vida es para nosotros ejemplo de obediencia y servicio. Siendo así, la pregunta
¿debe el cristiano de hoy guardar la ley? Queda respondida. Considerando que es una expresión espontánea que surge como muestra de gratitud y como evidencia de que se vive en el nuevo pacto, pues para los obedientes hijos de Dios, los mandamientos son una delicia. No ganamos la salvación con nuestra obediencia, porque la salvación no es un pago, es el don gratuito de Dios que se recibe por la fe. Y la obediencia es el fruto de la fe. Esto fue lo que nunca te dijeron.